Capítulo 65. La resurrección de los cuerpos según las palabras de Jesús a los saduceos. 18 de noviembre del 81 a 22 de noviembre del 81. Están en un error y no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22-29. Así les dijo Cristo a los saduceos, los cuales al rechazar la fe en la resurrección futura de los cuerpos, le habían expuesto el siguiente caso, que había entre nosotros 7 hermanos, y que se había casado el primero y muerto sin descendencia, y así dejó a la mujer a su hermano, según la ley mosaica del levirato. Igualmente el segundo y el tercero, hasta que pasaron los 7. Después de todos estos la mujer murió. Porque en la resurrección, ¿de cuál de estos 7 será la mujer? Mateo 22, del 25 al 28. Cristo les replica a los saduceos afirmando, al comienzo y al final de su respuesta, que están en un gran error, no conociendo ni las Escrituras ni el poder de Dios, en Marcos 12, 24 y en Mateo 22, 29. Puesto que la conversación con los saduceos la refieren los 3 evangelios sinópticos, confrontemos brevemente los relativos textos. La versión de Mateo 22 del 24 al 30, aunque no hace referencia a la zarza, concuerda casi totalmente con la de Marcos 12 del 18 al 25. Las dos versiones contienen 2 elementos que son esenciales. El primero es la enunciación sobre la resurrección futura de los cuerpos y el segundo es la enunciación sobre el estado de los cuerpos de los hombres resucitados. El primero, estos 2 elementos se encuentran también en Lucas 20, del 27 al 36, y en el segundo, el primer elemento es concerniente a la resurrección futura de los cuerpos, y está unido especialmente en Mateo y en Marcos con las palabras dirigidas a los saduceos, según las cuales ellos no conocían ni las Escrituras ni el poder de Dios. Esta afirmación merece una atención particular porque precisamente en ella Cristo puntualiza las bases mismas de la fe en la resurrección, a la que le había hecho referencia al responder a la cuestión planteada por los saduceos con el ejemplo concreto de la ley mosaica del levirato. Sin duda los saduceos tratan la cuestión de la resurrección como un tipo de teoría o de hipótesis susceptible de ser superada. Jesús les demuestra primero un error de método porque no conocen las Escrituras, y luego un error de fondo porque no aceptan lo que está revelado en las Escrituras y no conocen el poder de Dios y no creen en aquel que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Se trata de una respuesta muy significativa y muy precisa. Cristo se encuentra aquí con hombres que se consideran expertos y competentes y además intérpretes de las Escrituras. A estos hombres, y esto es, a los saduceos, les responde Jesús que el solo conocimiento literal de la Escritura no les basta. Efectivamente, la Escritura es, y sobre todo, es un medio para conocer el poder de Dios vivo, que se revela en ella a sí mismo, igual que se le reveló a Moisés en la zarza. Y en esta revelación, él se ha llamado a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De aquellos, pues, que habían sido los padres de Moisés en la fe, y que brota de la revelación del Dios viviente, todos ellos han muerto ya hace mucho tiempo, y sin embargo, Cristo completa la referencia a ellos con la afirmación de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Esta afirmación es clave en la que Cristo interpreta las palabras dirigidas a Moisés desde la zarza ardiente, porque sólo pueden ser comprendidas si se admite la realidad de una vida a la que la muerte no le pone el fin. Los padres de Moisés en la fe, que son Abraham, Isaac y Jacob, para Dios son personas vivientes, está en Lucas 20:38, porque para Él todos viven, aunque según los criterios humanos haya que contarlos entre los muertos. Interpretar correctamente la Escritura, y en particular estas palabras de Dios, quiere decir conocer y acoger con la fe el poder del dador de la vida, el cual no está atado por la ley de la muerte, dominadora de la historia terrena del hombre. Parece que de este modo hay que interpretar la respuesta de Cristo sobre la posibilidad de la resurrección, dada a los saduceos según la versión de los 3 sinópticos.
Llegará el momento en que Cristo dé la respuesta sobre esta materia con la propia resurrección. Sin embargo, por ahora se remite al testimonio del Antiguo Testamento, demostrando cómo se descubre allí la verdad sobre la inmortalidad y sobre la resurrección. Es preciso hacerlo, no deteniéndose solamente en el sonido de las palabras, sino remontándose también al poder de Dios que se revela en esas palabras. La alusión a Abraham, Isaac y Jacob en aquella teofanía concedida a Moisés que leemos en el libro del Éxodo 3:26. Esto constituye un testimonio que Dios vivo da de aquellos que viven para Él, y de aquellos que gracias a su poder tienen vida, aun cuando quedándose en las dimensiones de la historia, sería preciso que se contaran desde hace mucho tiempo entre los muertos. El significado pleno de este testimonio al que Jesús se refiere en su conversación con los saduceos se podría entender siempre solo a la luz del Antiguo Testamento del modo siguiente: aquel que es, aquel que vive y que es la vida, constituye la fuente inagotable de la existencia y de la vida, tal como se reveló al principio en el Génesis, Génesis 1 al 3. Aunque a causa del pecado la muerte corporal se haya convertido en la suerte del hombre, Génesis 3:19, y aunque le haya sido prohibido el acceso al árbol de la vida, que es el gran símbolo del libro del Génesis en Génesis 3:22, sin embargo, el Dios viviente, estrechando su alianza con los hombres, Abraham, patriarca, y Moisés, Israel, que también es patriarca, renueva continuamente en esta alianza la realidad misma de la vida y desvela de nuevo su perspectiva y en cierto sentido abre nuevamente el acceso al árbol de la vida. Juntamente con la alianza, esta vida, cuya fuente es el mismo Dios, se da en participación a los mismos hombres que a consecuencia de la ruptura de la primera alianza habían perdido el acceso al árbol de la vida. Y en las dimensiones de su historia terrena, habían sido sometidos a la muerte. Cristo es la última palabra de Dios sobre este tema. Efectivamente, la alianza que con Él y por Él se establece entre Dios y la humanidad abre una perspectiva infinita de vida y el acceso al árbol de la vida, según el plan originario de Dios, de la alianza, que se revela a cada uno de los hombres en su plenitud definitiva. Este será el significado de la muerte y de la resurrección de Cristo, y este será el testimonio del misterio pascual. Sin embargo, la conversación con los saduceos se desarrolla en la fase prepascual de la misión mesiánica de Cristo. El curso de la conversación, según Mateo 22 del 24 al 30 y Marcos 12 del 18 al 27 y Lucas 20 del 27 al 36, manifiesta que Cristo, que otras veces, particularmente en las conversaciones con sus discípulos, había hablado de la futura resurrección del Hijo del Hombre, por ejemplo en Mateo 17, 9, 23 y 20, 19, y todo lo que es paralogal en la conversación con los saduceos, en cambio éste no se remite a ese argumento. Las razones son obvias y también son claras. La conversación tiene lugar con los saduceos y estos afirman que no existe la resurrección. Así lo subraya el evangelista, es decir, que ponen en duda su misma posibilidad y a la vez se consideran expertos de la escritura del Antiguo Testamento y sus intérpretes se consideran calificados. Por esto es que Jesús se refiere al Antiguo Testamento y basándose en él, les demuestra que no conocen el poder de Dios. Mateo 22, 29. Respecto a la posibilidad de la resurrección, Cristo se remite precisamente a ese poder que va unido con el testimonio del Dios verdadero y viviente, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y el Dios de Moisés. Y el Dios a quien los saduceos lo privan de este poder no es el verdadero Dios, no es el Dios de sus padres, sino que es el Dios de sus hipótesis y de sus interpretaciones. Cristo, en cambio, ha venido para dar el testimonio del Dios de la vida, Dios de la verdad, en toda la verdad y en todo su poder, que se despliega en la vida del hombre, aunque el Nuevo Testamento no conoce la expresión, la resurrección de los cuerpos, que aparecerá por primera vez en San Clemente, en su segunda carta 9.1 y en Justino 85,
y así se utiliza la expresión resurrección de los muertos, entendiendo con ella al hombre en su integridad, y sin embargo es posible hallar en muchos textos del Nuevo Testamento la fe en la inmortalidad del alma y su existencia, incluso fuera del cuerpo. Por ejemplo, en Lucas 23:43 o Filipenses 1 del 23 al 24 o 2 de Corintios 5 del 6 al 8. El texto de Lucas contiene algunos elementos nuevos en torno a los cuales se desarrolla la discusión de los exégetas. Como es sabido, en el judaísmo de aquel periodo no se formuló claramente una doctrina acerca de la resurrección, y existían solo las diversas teorías lanzadas por cada una de las escuelas. Los fariseos, que cultivaban la especulación teológica, desarrollaron fuertemente la doctrina sobre la resurrección, viendo alusiones a ella en todos los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, entendían la futura resurrección de un modo terrestre y primitivo, preanunciando, por ejemplo, un enorme aumento de la recolección y de la fertilidad en la vida después de la resurrección. Los saduceos, en cambio, polemizaban contra esta concepción partiendo de la premisa de que el Pentateuco no hablaba de la escatología, y es necesario también tener presente que en el siglo I el canon de los libros del Antiguo Testamento no estaba aún establecido. El caso presentado por los saduceos ataca directamente a la concepción farisaica de la resurrección, y en efecto los saduceos pensaban que Cristo era un seguidor de ellos. La respuesta de Cristo los corrige igualmente, tanto la concepción de los fariseos como también la concepción de los saduceos. Esta expresión no significa que Dios, que era honrado por Abraham, Isaac y Jacob, sino que Dios tenía el cuidado de los patriarcas y así los libraba. Esta fórmula se vuelve a encontrar en el libro del Éxodo 3:6 y 3:15, 16 y 4:5. Siempre en el contexto de la promesa de la liberación de Israel, el nombre del Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob es la prenda y la garantía de esa liberación. Diu di ex est sinónime de Sikor, de soutien et de avri por Israel. Un sentido semejante se encuentra en el Génesis 49:24. Por el poderío del fuerte de Jacob y por el nombre del pastor de Israel, en él, Dios de tu Padre, vas a encontrar tu socorro. Génesis 49:24 y 25, y también en el Génesis 24:27 y 26:24 y 28:13 y 32:10 y 46:3. F. Dreyfus, el argument scripturari de Yeshua en favor de la resurrección de morts. Marcos 12:26 y 27. Review Biblique 66, 1959, 218. La fórmula que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en la que se citan los tres nombres de los patriarcas, indicaba en la exégesis judaica contemporánea de Jesús la relación de Dios con el pueblo de la alianza como una comunidad. E. Ellis, Jesús. The Sadducees and Qumran, New Testament Studies, 40, 1963 y 64, 275. Según nuestro modo actual de comprender este texto evangélico, el razonamiento de Jesús solo mira a la inmortalidad y, en efecto, si los patriarcas viven después de su muerte, ya ahora, entonces antes de la resurrección escatológica del cuerpo, entonces la constatación de Jesús mira a la inmortalidad del alma y no habla de la resurrección del cuerpo. Pero el razonamiento de Jesús fue dirigido a los saduceos que no conocían el dualismo del cuerpo y del alma, aceptando solo la bíblica unidad psicofísica del hombre, que es el cuerpo y el aliento de la vida. Y por esto, según ellos, el alma moría y muere juntamente con el cuerpo. La afirmación de Jesús, según la cual los patriarcas viven, para los saduceos solo podía significar la resurrección con el cuerpo. Así que no nos detenemos aquí sobre la concepción de la muerte en el sentido puramente veterotestamentario, sino que tomamos en consideración la antropología teológica en su conjunto.